Continuamos con nuestra segunda lección de la serie Lecciones de Fe, con esta segunda lección que se llama Enoc, una fe inquebrantable. ¿Enoc qué? ¿Cómo puede la fe llegar tan alto que pueda ser inquebrantable? Usted conoce la vida de Enoc, no se dice mucho en la Biblia. Si acaso hay 8 citas en toda la Biblia que hablan de él. Y de los héroes que habla Hebreos 12, y de los que vivieron en la historia de la humanidad de aquellos tiempos, fue el que vivió menos años. Ya lo vamos a ver en el transcurso de la lección de hoy. Enoc llegó a tener una fe que no se quebrantó ante nada. Sería un buen anhelo para nosotros tomar ese ejemplo de vida, de fe, para cuando nos llegan momentos de presión. ¿Cuántos han tenido momentos de presión difícil en su vida? Yo creo que todos en alguna vez, en algún momento, hemos estado en una situación sumamente difícil. Sentimos que todo se había acabado, sentimos que el mundo estaba al revés, que todo estaba oscuro, sentimos que no había más que hacer. ¿Para dónde se fue la fe? Por los suelos. Bueno, este hombre llamado Enoc nos da una lección, un ejemplo de una fe inquebrantable. Ciertamente a Abraham se le llama o se le conoce como el padre de la fe por ser el iniciador de la nación de Israel. Pero en cuanto a resultados de la fe, Enoc es el hombre que es el más grande ejemplo de una fe inquebrantable que existe en la historia. Tan fuerte era su fe, tan poderosa, tan sobrenatural, que le alcanzó para no morir. Imagínese qué nivel de fe tenía Enoc, qué tan poderoso, qué tan fuerte, qué tan sobrenatural era, que le alcanzó para no morir. Enoc, en cuanto a su vida, aparece muy pocas veces en los escritos de la Biblia. En cambio, la aportación que él hace de su vida en cuanto a la fe es una de las más grandes que encontramos. ¿Se acuerdan? La lección pasada estudiamos la vida de Abel, ¿sí? ¿Cómo se llamó la lección anterior? Sin ver sus notas, no hagan trampas. ¿Cómo se llama la lección? No escuché. Esa es la serie, Lecciones de Fe, pero ¿cómo se llamó la lección? Nada más la fe de Abel. ¿Y cuál fue la fe de Abel? Una fe que agradó a Dios. ¿Se acuerdan que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a la ofrenda de Caín no lo vio bien? Bueno, muy bien, entonces Abel en cuanto al orden, pues es el primero que aparece en la Biblia, pero en cuanto a la aplicación de fe, hermanos, Enoc es el hombre más grande que vivió en la historia de la humanidad. Adán y Eva vieron a Dios. En cambio, Abel, su hijo, no vio a Dios y le agradó. Adán y Eva, que hablaban con Dios, recuerda que ellos platicaban juntos en el huerto antes de que entrara el pecado, ¿sí? Ellos tenían comunicación transparente, pura, santa, y fallaron. Abel, sin haber visto a Dios, pudo agradarle con su ofrenda. Pero aún así, Enoc es el más grande, aunque aquí aparece en segundo lugar
pero solo en cuestión de orden, pero en cuanto a la aplicación bíblica de la fe, él tendría que aparecer en primer lugar. Ningún otro hombre en la Biblia nos puede dar una lección de fe tan inquebrantable como Enoc. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11, 5. La Biblia dice, por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Luego el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El versículo 6, que muchos conocemos y también lo hemos usado muchas veces en algunos de nuestros estudios, no es un versículo aislado, sino que es un versículo a consecuencia del versículo 5, que está hablando de la fe inquebrantable de Enoc. Es una muestra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la muestra? La vida de Enoc. Un hombre que por la fe logró agradar a Dios en una forma tan alta que Dios consideró que se había ganado el privilegio de no morir y de llegar a Dios sin ver la muerte. Eso está muy interesante. ¿Te gustaría a ti llegar a Dios sin probar la muerte? ¿No te gustaría? Sin ver la muerte. De repente te desapareces y te fuiste con Dios. ¿Lograremos nosotros eso? Necesitaríamos tener una fe inquebrantable como Enoc. Pero si nos toca estar en el tiempo cuando Cristo venga por su iglesia, la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado, dice que seremos transformados. O sea, no nos va a matar el Señor para llevarnos al cielo, sino en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y este cuerpo se va a vestir de incorruptibilidad para ser llevado a la presencia de Dios. Si nos toca estar aquí cuando Cristo venga, ¿sí? Este hombre llamado Enoc nos da unas lecciones tremendas. El apóstol Pablo es quien dice que esa iglesia que estará en tiempos de que Cristo venga no verá la muerte. Enoc entonces es el pionero de lo que conocemos como el arrebatamiento. Elías fue otro hombre que fue llevado al cielo en carros de fuego, aunque la razón por la que fue llevado no es muy precisa, pero en el caso de Enoc sí es muy precisa y es por causa de su fe. La fe se convierte en una puerta para alcanzar lo que en ninguna otra forma podemos alcanzar, llegar a Dios sin morir. Todos nosotros tenemos que morir un día para llegar a Dios. El versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo 6 podría o pudo haber sido el lema en el que Noé fijó su mente y corazón y vivir cada día, según el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios y que también es galardonador de los que le buscan. Si Enoc tuvo eso como un lema para su vida y lo aplicó a su corazón, eso lo mantuvo con una fe inquebrantable hasta el momento en que él caminó con Dios y se fue con Dios porque Dios se lo llevó. Sin fe
Ya vimos que es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿qué es imposible? Agradar a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, primero tienes que creer que Él es real, que existe. Tienes que creer que Él es galardonador de los que le buscan, que sabe premiar, que sabe hacerse presente. Cuando nos acercamos a Dios debemos tener presente en nuestra mente que Él es galardonador. Por cada cosa que yo hago para Dios, Él me va a recompensar por lo que yo voy a hacer. Pero tengo que tener fe que Él es Dios. La palabra Enoc tiene dos significados. Uno es dedicado y el otro es consagrado a Dios. Dedicado como cuando tú recibes tu salario y tú asignas una cantidad para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el agua, para la despensa. Usted no puede tomar el dinero de la renta para gastarlo en la comida, porque le va a hacer falta. Ese dinero está asignado para uso exclusivo de pagar la renta. Enoc significa dedicado a Dios. Eso es lo que el primer significado de la palabra Enoc. El segundo es apartado para Dios. Entonces, Enoc quiere decir apartado para uso exclusivo de Dios. ¿Qué quiere decir Enoc? Apartado para uso exclusivo de Dios. Dígame qué quiere decir Enoc. ¿Usted es Enoc? ¿Apartado para uso exclusivo de Dios o quién más le usa? Hay muchas cosas que nos pueden usar a nosotros. La palabra hagios, que es la palabra santo, que es apartado para Dios, está hablando de nosotros. Dios nos ha santificado, nos ha apartado para uso exclusivo de Él. Pero muchas veces otras cosas pueden estarnos usando. El trabajo nos usa mucho. La familia nos usa mucho. Recordemos cada día que nuestra vida es apartado para uso exclusivo de Dios. Los afanes, los problemas, las preocupaciones ocupan la mayor parte de nuestra vida. Ocupa la mayor parte de nuestras energías. Y por eso nos sentimos agotados, cansados, porque no estamos siendo de uso exclusivo para Dios. El que es para uso exclusivo de Dios y se dedica a ser usado por Dios es una persona que está rejuvenecido interiormente, aunque este cuerpo se deteriora todos los días. El apóstol Pablo dice, aunque este cuerpo se deteriora, sin embargo el interno se renueva, se rejuvenece y siempre tiene vigor para seguir adelante. Muy bien, entonces Enoc quiere decir apartado para uso exclusivo de Dios. Somos hombres y mujeres apartados para ser usados por Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Tú quieres ser una herramienta para ser usado por Dios? Levanten su mano. ¿Usted quiere ser una herramienta para ser usado por Dios? La segunda pregunta es, ¿por qué no sirve en algo? Que dijo, mejor no hubiera alzado la mano. Fíjense cómo somos. ¿Sí queremos ser usados por Dios?
pero no servimos. Estadísticamente, se ha encontrado que el máximo 20% de una iglesia es el que sirve a Dios. Y aunque todos dicen que quieren ser instrumentos usados por Dios, 80% de la congregación no sirve a Dios. Cuando yo digo que quiero ser herramienta para ser usado por Dios, quiere decir que debo estar listo cuando Dios me quiera usar. El error es que estamos deseosos que Dios nos use como herramienta, pero no tenemos la disponibilidad. Estamos dispuestos, pero no estamos disponibles. El nombre de Enoc habla de una disponibilidad. Él estaba al 100% entregado como herramienta para Dios. Escuchen, papás. Los papás son los que ponen nombre a los hijos, ¿verdad que sí? Ningún hijo se puso nombre por sí solo. Y ese nombre es puesto al hijo en base a un deseo o algo que el papá percibe del hijo. O también le es puesto por algo, una cualidad que mira en su hijo. Enoc, en este caso, no decidió ser disponible por sí mismo para Dios o consagrado para Dios, sino que sus papás dijeron, este hijo se va a llamar consagrado para uso exclusivo para Dios. ¿Qué habrán visto los papás en Enoc para decir, a este le vamos a llamar Enoc? Nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean herramientas para Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero lo práctico de esto es que si tú no estás disponible para Dios, tus hijos tampoco lo van a estar. Si tú como padre no estás disponible para Dios, tampoco tus hijos lo van a estar. Hasta cierto punto, entonces, si no lo haces por ti mismo, hazlo por tus hijos. Porque si tú no estás disponible, tus hijos tampoco van a poder llamarse a sí mismos Enoc. Necesitan a alguien que los impulse, a alguien que los dirija. Los niños no saben estar disponibles para Dios. Su disponibilidad depende de sus papás. Si un sábado, por ejemplo, a mediodía, tú como padre no estás disponible para venir a la congregación, aunque tu hijo quiera venir, no va a poder hacerlo, porque él depende de tu disponibilidad. Pero por otro lado también, si él está rebelándose y no quiere estar disponible para venir a la congregación, él está sujeta a tu disponibilidad. Y finalmente él puede también estar disponible si tú lo impulsas y si tú le das un ejemplo de disponibilidad. ¿Se acuerdan cuando Dios habló con Moisés y lo levantó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida? En un momento en el trayecto, Moisés, por indicación de Dios, escoge a una persona por cada tribu y manda 12 espías a reconocer la tierra, ¿se acuerdan? Cuando ellos regresaron y entregaron el informe, 10 de ellos dijeron, nosotros vimos la tierra y sí que fluye leche y miel, pero son gente tremenda. Ahí están los hijos de Anac, los gigantes. Al lado de ellos nosotros parecíamos langostas. Nos van a acabar como pan calientito. Nosotros no vamos a poder con ellos. Dice que Josué y Caleb rasgaron sus ropas y dijeron al pueblo, no es cierto. Esa tierra nos es entregada a nosotros y nosotros somos más fuertes que ellos. Nuestro Dios nos lo va a entregar en las manos
porque Él nos lo ha prometido. Vamos. El pueblo se desanimó. Lloraron esa noche. Y dijeron: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y dijeron entre ellos: levantemos líderes entre nosotros y regresemos a Egipto. Fíjense qué corazón tan voluble la del pueblo. Ante un informe de estos espías que fueron impactados por lo que vieron allí, estos hombres se desanimaron totalmente y lloraron. El problema principal del pueblo en el desierto es que tenía miedo a morir. Y siempre dijeron: ¿que no había sepulcros en Egipto, Moisés, para que nos dejaras allá? Regresemos allá, no queremos quedarnos en el desierto. Y cuando el pueblo se desanima y llora y lamenta la situación por el reporte que entregaron estos hombres, Dios dijo: pues entonces todos aquellos que se quejaron y lloraron no van a entrar a la tierra. Todo varón de 20 años para arriba murieron. Y los 10 que dieron mal reporte también murieron por una plaga. Y solamente entró Josué y Caleb porque en ellos hubo otro espíritu. Si miramos la trayectoria de ese pueblo transitando por el desierto y estando ya ahí junto al río Jordán para cruzar, era un pueblo que a pesar de todo había llegado. Pero en ese momento también se debilitaron y se desanimaron. Ellos dijeron: ¿por qué nosotros no vamos a poder vencerlos? Vamos a ser presa fácil y nuestros hijos también. Entonces Dios le dice: pues ninguno de ustedes va a entrar. De 20 años para arriba, todos van a morir. Y estos niños que ustedes pensaron que serían presa de ellos, yo los voy a meter sin ustedes. Qué trágico sería que usted, hijo, llegara al cielo sin su padre. Esto sería terrible. Porque ¿cuántos de sus hijos son los que los empujan a involucrarse, a venir a la iglesia, a enderezar el camino, a corregir la actitud? ¿Cuántos de nuestros hijos luego cuando nos ven discutir dicen: papá, pero ¿por qué discuten? Papá, ¿ustedes también ya se van a divorciar? Porque es lo que ven ellos. Todo niño de 20 años para abajo fueron los que entraron a la tierra prometida y todos los demás quedaron muertos en el desierto. ¿Por qué? Estuvieron dispuestos, pero no estaban disponibles para tomar el reto y entrar a la tierra prometida. Dios te puede tener a ti guardado por 5, 10, 15, 20 o 30 años. Tal vez hoy estás más dispuesto que mañana. Nuestra disposición es muy variable, pero nuestra disponibilidad debe ser constante. Si Dios te toma hoy después de 30 años, ese era el momento que Dios te quería usar para introducirte algo nuevo a causa de tu fe que esperaste por esos 20 o 30 años, o 10 o 5 años. Y no te echaste a perder por haber esperado. Con el Señor nadie se echa a perder. Pero lo que sí espera Él es que estemos totalmente disponibles para cuando Él nos quiere usar. La prueba de una fe inquebrantable es estar dispuesto y disponible. Esa es la prueba de una fe inquebrantable. Analizando tu vida, analizando tu fe, ¿puedes ver estas dos cosas en tu vida? ¿Dispuesto y disponible? Si puedes mirar eso, entonces ahí vas bien. Porque podemos cometer el error de estar sumamente dispuestos, pero no estar disponibles. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, encontramos allí a dos
dos personas, dos hombres dispuestos, pero no disponibles. Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo el escriba? Te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba tenía el concepto, la definición exacta de lo que es ser un discípulo. Seguir a Cristo a donde quiera que Él vaya. ¿Qué le contestó Jesús? Versículo 20 dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando este escriba escuchó lo que implicaba seguir a Jesús, ya no estuvo tan disponible. Dijo: si es así, pues entonces creo que mejor me espero otro rato. Creo que no estoy tan dispuesto ni disponible para seguirte, Jesús. Y perdió su oportunidad. El versículo 21 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, Señor, primero mi carrera. Señor, primero mi negocio. Déjame trabajar unos 10 años para hacer un colchoncito y entonces te seguiré. Pretextos. Disposición, pero no disponibilidad. La evidencia de una fe inquebrantable es entonces estar, ¿qué? Dispuesto y disponible. Ahora vamos a Hebreos 5, donde empezamos. 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. El que estaba dispuesto y disponible fue traspuesto para no ver muerte. La palabra traspuesto tiene que ver mucho con Jesucristo, porque con Jesucristo se marca un antes y un después en la vida de una persona. La palabra traspuesto tiene 3 significados. Primero, la palabra metanoia, que quiere decir cambio de forma de pensar o cambio de mente. La segunda palabra que significa también traspuesto es metamorfosis, y está hablando de cambio de cuerpo. Usted ha escuchado mucho la oruga, cómo se transforma, ¿verdad? Y la tercera es la palabra metatitsemi, que quiere decir cambio de lugar o posición. Entonces la palabra traspuesto quiere decir cambio de mente, cambio de cuerpo o cambio de lugar y posición. Esto es la palabra traspuesto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Felipe bautizó al eunuco? Dice que el eunuco se fue gozoso a su tierra. ¿Y qué pasó con Felipe? Él fue traspuesto, fue llevado, cambio de lugar, y se encontró predicando en Azoto. Es un ejemplo nada más. ¿Cuántos hemos cambiado de mente? La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mente. Estábamos yendo por una dirección con el pecado, con el mundo. Hubo arrepentimiento, entonces dimos media vuelta y cambiamos de mente. Empezamos a seguir a Cristo. Esto sucede con toda persona que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Cristo cambió nuestro rumbo y nuestro destino y nos dio una nueva manera de pensar. Hubo cambio de mente, hubo metanoia allí.
Un día cuando Cristo venga, vamos a sufrir la metamorfosis, cambio de cuerpo, seremos transformados. Y también vamos a sufrir la metatitsemi, que es cambio de lugar o de posición. Este está en el futuro todavía. Enoc, entonces, de la metanoia o cambio de mente, no pasó por la metamorfosis, sino que se fue directo a la metatitsemi, que es cambio de lugar o posición. Él no vio muerte como Elías tampoco, ¿sí? Por medio de la fe, Enoc tuvo la posibilidad de cambiar de lugar sin morir. Nosotros, para poder sufrir una metatitsemi, primero tenemos que sufrir una metamorfosis. Para sufrir una metamorfosis tenemos que sufrir una metanoia. Me parece un trabalengua, pero cambio de mente, cambio de cuerpo y cambio de lugar. Traspuesto. Entonces, por la fe, Enoc se brincó un proceso. No vio muerte. ¿Ustedes han escuchado de las maldiciones generacionales? ¿Sí? Nos da miedo, ¿verdad? ¿Y qué tal si a mí me toca? Es un patrón negativo que se repite de generación a generación, pero no es tanto como una regla, sino a lo largo de las generaciones, si analizamos, se encuentran una constante que no es una coincidencia, sino es un patrón que se repite. Ejemplo, si el abuelo tuvo cáncer, es posiblemente que el hijo no lo tenga, pero el nieto sí tenga cáncer. Si tomamos 6 generaciones, de las cuales 4 generaciones han tenido cáncer, eso no se llama coincidencia, sino es un tipo de patrón repetitivo generacional. Se han conocido ejemplos de hasta 3 generaciones que se han divorciado. Papá divorciado, hijo divorciado, nieto divorciado y tataranieto divorciado. Es un patrón repetitivo. No es coincidencia, no es un patrón tampoco. En la vida de Enoc había un patrón repetitivo que sin duda también a él le iba a llegar, pero que por medio de la fe inquebrantable que tuvo él, pudo romper ese patrón, saltarse el proceso y llegar a Dios sin morir. Y eso nos va a enseñar a nosotros cómo es que la fe inquebrantable es capaz de romper patrones. Entonces, las características de una fe inquebrantable es estar dispuesto, pero también disponible. Y segundo, una fe que rompe patrones. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 5 para mirar cómo es ese proceso. Génesis capítulo 5, versículo 5. Génesis 5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enoc 905 años, perdón, Enos, no es Enoc, Enos 905 años y murió. ¿Qué estamos mirando aquí? Un patrón repetitivo. ¿Qué patrón repetitivo hemos visto en estos 3-4 versículos? Que murieron. ¿Sí? Adán, Set, Enos, vivieron tantos años y murieron. Versículo 14. Y fueron los días de Cainán 910 años y murió. 17. Y fueron todos los días de Mahalalel 890 años y murió.
Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. ¿Qué dice el versículo 20? Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Ahí no dice que murió Enoc, ¿verdad? Ahí se rompió el patrón generacional. ¿Qué fue lo que rompió el patrón generacional? Cuando todos los que le antecedieron murieron. Dice allí, y caminó, dice versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Algo pasó allí en la vida de Enoc. Él no vio muerte. ¿Cómo fue que esta fe de Enoc se convirtió en una fe inquebrantable? La clave está en que él caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y eso convirtió la fe de Enoc una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable rompe patrones cuando nosotros caminamos con Dios. Sería bueno preguntarnos, ¿con quién estoy caminando? Y si tú me dices, con Dios, la pregunta siguiente sería, ¿qué tanto caminas con Dios? Caminar con Dios es la práctica de la fe. Una vez que nosotros tenemos fe en Jesucristo, el patrón repetitivo se rompe. ¿Cómo sabemos que ese patrón se ha roto? Porque caminamos con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Sería bueno también saber. Dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Luego miren lo que dice el 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Caminó Enoc con Dios los primeros 65 años? No. Él caminó con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. 300 años de caminar con Dios. En la vida de Enoc también hubo un antes y un después. El antes de Enoc fueron 65 años. Y después que engendró a Matusalén y empezó a caminar con Dios, duraron 300 años cuando Dios se lo llevó. Cuando fue traspuesto y no vio muerte. Muy bien. Las generaciones anteriores de casi 1000 años, de todos los que leímos ahí, Enoc solamente vive 365 días. Comparado al lado de los que vivieron 900 años, casi es la tercera parte. Enoc era un joven cuando murió, comparándolos a la edad de 900 años de sus antecesores, de su papá, de su abuelo, de su bisabuelo. 365 años. Una corta vida, pero una gran aportación de una fe inquebrantable que le aguantó 300 años. ¿Qué prefieres tú tener? ¿Tener una vida larga o caminar con Dios? Aunque vivas 1000 años, si no vives con Dios, qué triste. Si vives 15 años caminando con Dios, esto es mejor, ¿verdad? Muy bien. Los demás casi le triplicaban la edad
Pero de ellos solamente dice que vivieron, engendraron hijos y murieron. De Enoc es muy poco lo que se habla, pero dice que Dios se lo llevó por una fe inquebrantable que le resultó por caminar con Dios 300 años. Hay ciertos requisitos para poder caminar con Dios que hacen evidente si tenemos fe inquebrantable. ¿Podemos caminar solos o podemos caminar con Dios? Si caminamos solos, esto nos va a llevar a la corrupción y a la muerte. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Aquí este versículo está expresando la condición de la humanidad en aquel tiempo. Y al parecer lo que nos dice aquí es un desastre, porque el hombre se corrompió. El hombre no caminó con Dios. Escogió caminar solo y se corrompió, porque todo designio del pensamiento del corazón de ellos era solamente de continuo al mal. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto es lo que pasa cuando el hombre decide caminar solo. Cuando nosotros decidimos caminar solos, lo más seguro es que nos vamos a corromper también. Nos vamos a volver muy malos. Porque no hay nada de nosotros humanamente que nos incite a lo bueno. El corazón del hombre apartado de Dios siempre está siendo motivado a la carne, al pecado y a la muerte. La humanidad llegó a este punto que Dios decide acabar con toda la raza humana porque se habían corrompido en extremo. Imagínense la condición que vivía entonces, peor que ahora. Peor que ahora. Si hoy estamos mirando tantas cosas terribles, esa gente vivía peor, pero no estamos tan lejos de ellos tampoco. Caminar solo nos lleva a la corrupción. Caminar con Dios, aquí hay dos cosas bien interesantes. Caminar con Dios, a ver, tenemos ojos todos y podemos ver las circunstancias, pero también tenemos oído y podemos escuchar. Cuando nosotros decidimos caminar con Dios, mis ojos no me sirven. Aquí me sirven mis oídos. No estoy en este camino por lo que veo, sino que estoy en este camino por lo que oigo. Sin embargo, cuando yo escojo andar por mi propio camino, no me sirve el oído, sino el ojo, y más me guío por lo que veo que por lo que escucho. Si yo quiero caminar con Dios, los ojos no me sirven. Caminar con Dios no vas a poder caminar por lo que tú ves, sino por lo que tú oyes, por lo que Dios te dice. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17 dice: porque por fe andamos y no por vista. A veces te has encontrado en la dificultad de que lo que tú ves delante dice totalmente diferente a lo que tú oyes. Tú ves soledad, tristeza, problemas en tu vida, pero Dios dice: no estás solo, aquí estoy contigo.
no es el único que estás batallando. Nuestros oídos escuchan la voz de Dios y nuestros ojos escuchan la voz de lo que vemos. Y muchas veces la voz de lo que vemos siempre son voces de miedo. Te vas a enfermar, te van a hacer daño, te van a hacer ojo. Y estoy tenso esperando, ¿verdad? Dios dice, no tengas miedo, nada de eso te va a tocar a ti. Eres mi hijo. Yo soy quien te guardo, como la niña de mi ojo. Fíjense el cuidado que Dios tiene. El oído escucha una voz, el ojo escucha otra voz. Caminar con Dios, no andamos por vista, sino por fe. No es por lo que miramos, sino por lo que escuchamos. Y nosotros escuchamos de Dios promesas, bendiciones, abundancia, plenitud, vida. El ojo mira problemas, el ojo mira todo negativo, todo desastre. Otros, dependiendo entonces de quién dirige nuestra vida, es por ahí donde andamos caminando. Si tú te encuentras que todos los días amaneces cansado, que todos los días amaneces apesadumbrado, preocupado, checa con quién estás caminando. O simplemente estás caminando más al lado de lo que tú ves. Y lo que tú ves son problemas, escasez, dificultades, malas actitudes de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, problemas en el trabajo, en la escuela. Tú necesitas oír. Tú necesitas echar mano del oído para escuchar lo que Dios te dice. Si tú estás caminando con Dios, es a Él a quien tú vas a oír, no a las circunstancias que ves. Amén. Entonces, andamos por fe y no por vista. ¿A quién le haces caso tú? ¿A lo que ves o a lo que oyes? De tu respuesta depende con quién tú caminas. Mi Dios me dice que va a suplirme todo lo que me haga falta. Pero mis ojos dicen, no puedes salir de esa situación. Y a quien tú le hagas caso, dará como resultado en qué camino estás. La fe inquebrantable significa caminar con Dios. Y caminar con Dios es estar de acuerdo con Él. Amós 3:3 dice, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Si yo quiero caminar con Dios, necesito estar de acuerdo con Dios. Y esta parte es fácil. Estar de acuerdo con Dios es fácil. Lo difícil es si Dios está de acuerdo conmigo. Esa es la parte difícil. Porque para que Dios camine contigo o conmigo, tiene que estar de acuerdo con lo que tú y yo hacemos. Si lo que hacemos no es agradable a Dios, no podemos con Dios caminar juntos. Dios no va a caminar con alguien que sus obras no son de acuerdo con Dios, de acuerdo a su palabra. Dios estará de acuerdo con lo que tú haces, como tú vives. Enoc fue un hombre que caminó con Dios todos los días de esos 300 años. Y como Dios estaba tan agradado de caminar con él, Dios le dijo, ya estamos muy cerca de mi casa, mejor te voy a llevar a mi casa.
y se lo llevó. 300 años. Mucho trayecto de vida. De una fe inquebrantable. Escuchen esto. Enoc fue quien decidió caminar con Dios. Lo que quiere decir es que Dios está caminando y nosotros necesitamos acoplar nuestro caminar con Él, no que Él se adapte a nuestro caminar. Nosotros somos muy torpes para caminar. ¿Como para que Dios nos siga? Pues no. Más bien Él es el que marca el rumbo y nosotros caminamos con Él. Él es quien marca los principios para un caminar exitoso. Él es quien nos da el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nosotros tenemos que adaptar nuestra voluntad, nuestro ritmo de caminar y nuestro tiempo para que podamos caminar de acuerdo con Dios. La fe inquebrantable llevó a Enoc seguirlo, no con sus ojos, sino con sus oídos, escuchando siempre sus instrucciones. Enoc estaba de acuerdo con Dios y Dios estaba de acuerdo con Enoc. ¿Cuánto es el mayor tiempo ininterrumpido que tú has aguantado caminar con Dios? A ver, echa un vistazo nada más a este año que acaba de terminar. 365 días. ¿Cuántos de esos 365 días tú caminaste ininterrumpidamente con Dios? Sin fallar. No es que no hayas cometido pecado, sino que a pesar del pecado te levantaste, confesaste tu culpa y seguiste echándole ganas. Te desanimaste en algún momento, pero cobraste ánimo y seguiste. O sea, no fue interrumpido tu paso, tu ritmo. ¿Cuánto tiempo de esos 365 días aguantaste caminar con Dios con una fe inquebrantable? ¿Podríamos decir que todo el año? Yo lo dudo, yo ya perdí la cuenta las veces que mi fe fue quebrantado. Mi fe se fue por los suelos. Porque nuestro caminar con Dios es muy disparejo. A veces no estamos tan unidos con Él, no estamos tan de acuerdo con Dios, cometemos errores y a veces nos apartamos o nos hacemos a un lado. ¿Cuánto tiempo es que has aguantado sin apartarte de Dios y de guardar su palabra? ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿Cuántos de esos 10, 20 o 30 años has caminado con una fe inquebrantable? Si comparamos 300 años de la vida de Enoc, ¿dónde estamos nosotros? Ni hablar, ¿verdad? Sin palabras. Enoc permaneció con una fe inquebrantable 300 años, fielmente, constantemente, de forma ininterrumpida. Ahora, el Señor no te pide 300 años a ti, te pide lo que te alcance. Caminar el tiempo que nos queda. Y esa fue una de las cosas que Enoc decidió hacer, vivir cada día que le quedaban después de que engendró a Matusalén. Caminó con Dios 300 años. Vamos al libro de Judas, en el versículo número 14, antes de Apocalipsis, Judas 14. Judas 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc. Entonces Enoc era un predicador,
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando el versículo empieza y dice de estos, ¿a quiénes se está refiriendo? Se está refiriendo a los falsos maestros. Enoc de cierta forma estaba recibiendo una visión de un juicio que vendría. Cuando él veía al Señor con millares de ángeles venir para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Dejar totalmente convencidos de que todo lo que ellos habían hecho había sido malo. La gente de hoy que hace cosas malas no está tan convencida que está haciendo cosas malas. Dios con su juicio va a dejar convencidos a todos los pecadores de sus obras malas. Enoc era un predicador severo, sumamente fuerte y enérgico, de luchar contra la corriente, porque su mundo en el que vivió Enoc no era agradable. Él fue el testigo de cómo la humanidad empezó a torcerse, cómo empezó a corromperse. Estaba lleno de falsos maestros, porque años después vendría el diluvio y los llevaría a todos. Enoc fue uno de los pioneros en ver cómo el mundo se iba corrompiendo y torciendo, para más tarde un descendiente llamado Noé que ve y vive el diluvio. El punto de quiebre, ¿cómo es que su fe se convierte en una fe inquebrantable? Porque antes de dar a luz o engendrar a Matusalén, esos 65 años antes, era una fe que no era notoria, pero algo hizo que esta fe se volviera inquebrantable y fue con ganarse Matusalén. Escuchen, Matusalén quiere decir vendrá cuando éste muera. Fíjense, ¿qué nombre ponerle a su hijo, verdad? Vendrá cuando éste muera. ¿Qué iba a venir? Cuando su hijo muriera. Si hacemos cuentas, Matusalén fue el hombre que vivió más que todos los hombres, pues vivió 969 años. Cuando él muere, en ese mismo año vino el juicio de Dios a través del diluvio. Lo que estaba anticipando Enoc era el juicio de Dios. El juicio de Dios vendría cuando Matusalén muriera. Él estaba tan convencido de ese juicio que iba a venir que su fe cambió y se volvió inquebrantable. Cuando nace Matusalén, él dice, juicio va a venir y yo tengo que vivir exclusivamente para Dios. Y con esto en su mente y en su corazón, caminó 300 años. Y cuando muere Matusalén, viene el diluvio y toda la humanidad murió. Escuchen bien, el conocimiento del juicio de Dios es una de las mayores herramientas que convierten nuestra fe en una fe inquebrantable. ¿Cuántos de los creyentes viven hoy ignorando que va a venir un juicio un día? Que Dios no va a perdonar ningún pecado y que Él va a venir a dejar convictos a todos de que sus obras son malas. Si nosotros pudiéramos todos los días despertar con esto en mente, en nuestro corazón, ese día nos conduciremos con el temor de Dios, apartándonos del pecado, apartándonos de las malas actitudes, apartándonos de malas
obras de malos pensamientos, y nuestra vida entonces empezará a agradar a Dios el resto de nuestros años que Dios nos permita vivir. ¿Qué quiere decir Matusalén? Va a venir cuando éste muera. ¿Qué va a venir? El juicio de Dios. El día que murió Matusalén vino el diluvio. Con eso en mente, Enoc transformó su fe en una fe inquebrantable. ¿Creen ustedes que Dios quiere que nuestra fe se convierta en fe inquebrantable? ¿Por qué creen? Porque está por venir. ¿Llegará este año? ¿Qué tal que llega mañana? No sabemos. Por eso debemos conducirnos rectamente delante de Dios. ¿Qué es lo que va a quebrar nuestra fe? ¿Qué es lo que va a partir esa fe? ¿Cuántas cosas no vivió Enoc en esos 300 años? ¿Cuántas veces no estuvo la fe a punto de romperse? Pero reaccionó y se levantó Enoc. Y tanto agradó a Dios esa vida de fe llena del temor de Dios, que Dios dijo: qué bueno, mi hijo, vámonos a casa. No te voy a dar el privilegio de morir. Te vas conmigo. Hermano, necesitamos tomar más conciencia de lo terrible y lo horrible que es el pecado, y que no debe encontrar cabida en nuestras vidas. Dios no pasa por alto el pecado de los hombres. Sin santidad nadie verá al Señor. Limpiémonos. Arreglemos cuentas con quien tengamos que arreglar cuentas. No dejemos pasar un día y que se vayan acumulando las ofensas, las heridas, empolvándose allí, pudriendo el corazón de amargura y de odio. Esa vida no agrada a Dios. Sería bueno hacer un examen muy minucioso de nuestro corazón. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué encontraría Dios en mi corazón si ahorita Él viniera y me examinara parte por parte? ¿Le agradaría lo que tengo aquí adentro? Diría: hijo, esta cosa huele a muerto. Esto huele a podrido. Esto no me gusta, aborrezco esto. Qué triste será que Dios exponga nuestra vida tal cual es, y que no somos tan santos como parecemos ser. Mejor corrijamos las cosas a tiempo. Estamos muy a tiempo todavía. Su misericordia nos alcanza todavía hoy. Mañana, quién sabe. Cierra tus ojos ahí donde estás. Analiza tu corazón esta noche. Pídele perdón a Dios por cada ofensa, por cada pecado que tú estás consciente que hay en tu corazón, porque eso no agrada a Dios. Por eso es que la fe no se puede volver inquebrantable, porque atesoramos cosas del mundo y de la carne en nuestro corazón. Y por eso tampoco avanzamos en la madurez, en el crecimiento espiritual, porque esa falla, ese pecado nos estorba, nos impide caminar y crecer. Para tener una fe inquebrantable con Dios necesitamos estar de acuerdo con Él y que Él esté de acuerdo con nosotros. Que nuestras obras, que nuestra vida sea agradable delante de sus ojos.
que en verdad seamos lo que decimos ser y no solamente una apariencia. Quien conoce perfectamente el corazón es Dios, y Él con toda autoridad es el único que nos puede decir lo que está bien o lo que está mal. Expongámonos a la luz de su santidad y miremos nuestras obras. ¿Dónde tenemos que corregir? ¿Dónde tenemos que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que modificar en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra conducta? Padre, delante de tu presencia estamos esta noche. Qué dicha la de Enoc, que no vio muerte, porque su vida y su fe fueron agradables a tus ojos, Señor. Aunque a comparación de los demás vivió tan pocos años, nos enseña un tremendo resultado de su fe para no ver muerte, Señor. Ayúdanos, Padre. Estamos en medio de un mundo lleno de corrupción, de maldad, de violencia, parecida a aquellos tiempos en que vivió Noé, que motivó tu ira para descender juicio sobre ellos y acabar con la humanidad. Ayúdanos, Señor, para entender y tomar conciencia de esa verdad que nadie puede cambiar, Señor. Un día el juicio va a llegar y nadie puede detenerte, Padre, porque tú eres Dios. Ayúdanos a caminar de acuerdo contigo, Señor. Ayúdanos a caminar al lado tuyo, sujetando nuestra voluntad a tu voluntad, nuestros caminos a tus caminos, nuestros pasos a tus huellas, Señor. No a nuestra manera, no a nuestro tiempo, a estar dispuestos y también disponibles para la hora que tú nos quieras usar, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios.